La digitalización y el streaming han permitido que el arte llegue a más gente que nunca, en las mejores condiciones que nunca. Hoy tocas una tecla y entras al Prado. Tengo acceso a libros que probablemente eran mucho más caros antes. Tenías que comprar el disco, si lo conseguías. Sony acaba de anunciar que para 2028 dejará de vender sus juegos en formato físico. ¿Cómo ha afectado la digitalización y el streaming a la preservación del arte en general? Del arte en general nada, al contrario. La digitalización y el streaming han permitido que el arte llegue a más gente que nunca, en las mejores condiciones que nunca. Tú puedes ver arte que no podías ver antes. No solo porque no podías ir hasta donde estaba, sino porque los libros de arte eran caros, ¿no? Me acuerdo que los primeros medianamente baratos eran los de Taschen. Cuando Taschen empezó a sacar libros, yo era uno de los tipos más felices del mundo, compré un montón. Eran caros, pero eran menos caros que los otros. Yo tenía en mi casa un libro de arte universal. Uno. Y lo poco que conocía yo de cada autor era los 3 o 4 cuadros que venían en las 2 o 3 páginas que se le dedicaban a cada uno. Y estamos hablando de Leonardo da Vinci, estamos hablando de Toulouse-Lautrec, y estamos hablando de Van Gogh, y estamos hablando de un montón de los mejores y de los menos, de los más conocidos pintores. Hoy tocas una tecla y entras al Prado. Entras al Prado sin pagar y desde tu casa, aunque vivas en Timbuktu. Me parece maravilloso. Tengo acceso a libros que probablemente eran mucho más caros antes. Y hay que bajarlo, sobre todo en Amazon, porque a mí me da la risa que un libro físico te cueste 3 euros y el libro ¿cómo se llama? En digital, que yo estoy leyendo prácticamente todo en digital ahora, valga 10, dices, no, mira, yo conozco los costos de producción. Los costos de producción del libro hasta el momento en que vas a imprimir son exactamente los mismos, ¿no? Es decir, tienes que pagar el sueldo al editor, y tienes que pagar el sueldo al revisor, y tienes que pagar el sueldo al que hace al maquetador, al que hace el diseño físico del libro, de las páginas, de qué tipos de letra van a usar y por qué, qué márgenes van a usar y por qué. Todo eso es un gasto fijo. Pero la impresión es carísima. Yo me acuerdo que la impresión era bastante más del 30%, ¿no?, del costo de un libro. Entonces, cuando tenías todos los costos, lo multiplicabas por 3. Y al multiplicarlo por 3 ya tenías lo que se llevaba la librería y lo que te llevabas tú. En realidad la editorial no era tan buen negocio como mucha gente cree. Yo tuve muchos amigos que tuvieron editoriales y me contaban cómo era la realidad. Entonces, dicho eso, creo que los libros pueden ser mucho más baratos sin dejar de pagarle al autor. Los autores somos los que menos ganamos en los libros. Por cada libro vendido, los autores llevan el 10%. Cuando eres muy bueno, te dan el 12 y el 13%, ¿no? Y ya. Estoy hablando de nivel Stephen King, un señor que sea negocio para todo el mundo. Yo nunca cobré más del 10% y luego pues, había algunos, yo creo que nunca me pagaron completo. Bueno, entonces, tienes más acceso a los libros. A la música ni se diga. Ni se diga el acceso que tienes a una música que yo sufrí muchísimo para encontrar. O sea, tú querías oír la séptima de Beethoven, no podías, no era que pagaras una carísima suscripción a Spotify, que encima le va a pagar muy poco al artista. Tenías que comprar el disco, si lo conseguías. Cuando yo quería oír a Víctor Manuel, tenía que ir a una discoteca, una discoteca, sí, una tienda de discos muy particular que había en México, no sé si todavía exista, que se llamaba Casa Sala Margolín. Y entonces tú ibas y decías, quiero este disco de Víctor Manuel, editado en España. Y te decían, sí, cómo no, deja la mitad, costaban mucho dinero los discos, dejas la mitad y te hablamos. 3 o 4 meses después, te llamaban y te decían, ya tengo el disco. Entonces ibas por él. Los que querían oír jazz, o los que querían oír rock progresivo, o cosas más extrañas, o folk, rock, o música medieval, tenían que comprar cada disco con sangre, sudor y lágrimas. Y lo peor, cada disco, cada vez que lo ponías, sabías que cada vez que la aguja pasaba por los surcos
de ese vinilo que te había costado tanto dinero, espera y angustia tener, cada vez que pasaba sobre él la aguja, por más que la tuvieras a la mínima al mínimo peso y regularas todo en una tornamesa cara, donde pudieras regular la velocidad y el peso de la aguja y demás, era todo un problema. Cada vez que la aguja pasaba por el surco, desgastaba el surco. Tenían una vida limitada. Y eso dolía cuando oías discos, ¿no? Pues había un disco que oías tantas veces que ya se veía el otro lado, ¿no? ¿Cómo crees que la digitalización ha ayudado? Muchísimo, 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 muchísimo. Afortunadamente. Entonces, pues me da mucho gusto. Y si Sony ya no hace, mira, PlayStation ya no lo hace, ¿no? PlayStation no tiene, todo lo compras virtual. Sí, hay problemas de otro tipo que, en cuanto al modelo de negocios, que deberían ser revisados porque el abuso es enorme, sobre todo cuando de pronto lo conviertes ya no en que adquieres el juego, sino que lo alquilas durante un tiempo, ¿no? Y es como el software y otras cosas que alquilas por un tiempo y te las pueden quitar, y eso tiene problemas de modelo de negocios. Pero para el arte, magnífico.